Tomando los buenos días para todos. Hoy es la última clase, digamos, del semestre de Ingeniería Económica. Vamos a trabajar solo sobre el modelo económico financiero. En las diapositivas que ustedes ya tienen acá en Moodle. Si entran a Moodle y van a Evaluación Económica de Alternativas, luego a la pestaña que dice Modelo Económico, tienen la presentación que vamos a hacer hoy. Tienen el modelo financiero que ya cargaron en sus plantillas y una serie de videos en donde pueden ir siguiendo la clase de hoy, cómo se hace el cargue, el modelo financiero, cómo se estima la cuenta de resultados, el balance, etc. ¿De acuerdo? Entonces, entremos en materia. Descargamos nuevamente el modelo financiero. Profe, qué pena, ¿usted ya llamó listo? Que el Señor. altavoz no me servía. Listo, Kevin, ya lo revisamos. Gracias. Voy a guardar el modelo y vamos a comenzar de cero nuevamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es cargar ese modelo. Lo voy a abrir acá. Todos, por favor, deberían estar hoy con sus equipos trabajando a la par lo que estamos hablando hoy, con el objeto de que ya quede cerrado el modelo financiero de sus grupos, de su trabajo. Voy a abrir el grupo D. Lo voy a hacer sobre las plantillas del grupo D. En el grupo D está Joana Peña, Michelle Chinome, Edison Coronado, Jennifer Ricard. Entonces, como ya lo dijimos en la clase pasada, por eso lo voy a hacer un poco rápido esta vez. Clic derecho sobre la hoja modelo, mover y copiar. Selecciono crear una copia, lo voy a pasar a las plantillas del grupo D antes de la hoja constitutiva. Ya estando acá, voy a coger lo que tengo entre paréntesis. Voy a copiar. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que acabo de ingresar, ¿ya llamaste lista? ¿Quién me está hablando? Que no veo quién me está hablando. Sí, digo, Sí, ya llamé, listo. Ahora lo revisamos. gracias, profe. Y nos vamos a la herramienta buscar, reemplazar, seleccionar. Selecciono reemplazar. Veamos el valor entre corchetes. Reemplazamos todos y deben haber 2.474 reemplazos. En este momento ya tenemos nuestro modelo, estamos listos para trabajar. Lo siguiente que revisamos en la clase pasada era que estuviera calculando y no tuviera referencia circular. Para esto nos vamos al menú Archivo, Opciones, Fórmulas. Donde dice Fórmulas, selecciono o habilito el cálculo iterativo, que en este caso ya estaba, ¿cierto? Y le digo aceptar. Ahora bien,
¿Qué pasa con el modelo financiero que tenemos acá propuesto? Pues, y con la clase que estamos hablando. Primero que todo, que sirve de muy poco si ustedes no lo hacen de manera individual, ¿cierto? En su respectiva hoja de cálculo. Se quiere dar a conocer esta herramienta que sirve para ayudar al emprendedor a saber, entre otras cosas, cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir prestado, cómo poder plasmar y traducir una idea en pesos, cuánto le puede aportar su idea de negocio, cuántas unidades debe vender como mínimo para que sea viable, qué sueldos se pueden permitir para los empleados, etcétera, ¿cierto? Todo eso es lo que vamos de alguna forma a analizar y a sensibilizar. Como experiencia, sobre todo del tema de emprendimiento, grandes ideas no ven la luz porque nunca se hacen estos números, nunca se hace esta planeación, ¿cierto? O sea, y muchos seguramente han tenido grandes ideas de negocios o buenas ideas de negocios, pero nunca se han materializado porque ni siquiera han comenzado a estructurarlas, ¿cierto? Y también ocurre el caso contrario. Hay ideas mediocres que sí salen, se ejecutan, salen adelante, digamos, al principio, y luego, pues, eh, como el producto no crea el valor que uno pensaría o no resuelve una necesidad o se requiere, pues termina la idea finalizando. Pero lo que sí es claro es que si ustedes tienen una buena idea de negocio, quieren comenzar un emprendimiento y les hace falta capital, no van a poder ir a pedir dinero con los bolsillos vacíos, ¿cierto? Luego, esta herramienta, este modelo económico financiero, que hace un análisis general de lo que podría ser una idea de negocios, es un primer paso para poder solicitar financiación, ya sea de una entidad financiera o ya sea de algunos posibles socios potenciales, ¿sí? O de inversores potenciales, como son hoy en día los fondos de capital riesgo, los ángeles de negocios, etc. Comencemos entonces el modelo financiero por estimar la cuenta de resultados. Y vamos a hacerlo a partir de estimar directamente las unidades que vamos a vender. O sea, yo puedo generar este modelo financiero en función de una cuota de mercado, ¿cierto? De un análisis de mercado. Ustedes ya lo hicieron para la segunda exposición, pero que es un trabajo que, digamos, hacen a más profundidad las personas que están estudiando mercadeo, etcétera. Para nosotros vamos a comenzar nuestro modelo económico financiero a partir de una proyección de ventas. ¿Cuánto estimamos que se puede vender? A esa estimación de ventas, pues se pone un precio ligeramente por debajo de la competencia y si el producto es más o menos parecido. Y se utilizan unas gradientes para hacer crecer pues esas ventas. Entonces, vamos paso a paso. La estimación de ingresos. A priori hay dos maneras de hacerlo. Se multiplica el precio por las unidades y obtenemos las ventas netas. Y esto lo realizamos en la hoja ventas y costos y se proyectan los crecimientos año a año, que son dos tipos de crecimientos. Crecimientos de unidades vendidas, que no deben ser mayor de 2 dígitos ni superior a la proyección del PIB del país, y crecimiento del precio, que no necesariamente se refiere a la inflación, sino al crecimiento real del precio que le puedan dar. Recordemos que el modelo se hace en pesos constantes de un año base. Entonces, este es el flujo de lo que está ocurriendo en el modelo, pero vamos al modelo y lo revisamos. Pregunta, ¿ya todos tienen el modelo abierto? Sí. Vale. Entonces, voy a quedarme solo con las plantillas del grupo D. Entonces, ¿cómo estimamos las ventas? Pues ustedes ya en una plantilla de ventas costos listaron unos posibles productos
a estos posibles productos, le sacaron los costos de producción, que debe tener cada uno una PU, ¿cierto? Y pusieron un valor de venta. Este valor de venta que ustedes definieron deben ser precios similares a los del mercado. O sea, si ya existen andamios colgantes en otras empresas, pues mi valor de venta no debería superar el valor de la competencia, ¿cierto? Incluso debería ser ligeramente inferior. Una vez tengo esto, la hoja de cálculo, y estimo unas cantidades vendidas en el año, la hoja de cálculo me va a hacer por acá un promedio, tanto de cantidades como de valores de todos los productos. Pues la cantidad de productos vendidos al año, 198.050, y el valor promedio de los productos, 2.641. Esas dos cifras son importantes porque son las que se trasladan al modelo financiero. Si me voy acá, si miramos la celda C6, tengo las unidades anuales vendidas, que serían 198.000. Fíjense, por favor, que para el grupo D, estimar estas cantidades de ventas implica que estén vendiendo 79 productos a la hora, por hora de trabajo. Y en los datos de entrada ellos ya dijeron que trabajaban 8 horas al día, 6 días a la semana. Y crean una empresa que se encarga de la fabricación, alquiler de andamios, camillas, parales, formaletas, rigiéndose con la normativa colombiana, implementando la reutilización de materiales reciclables en el caso de camillas de fabricación, etc. No voy a juzgar en este momento al grupo D. Ese es las plantillas que tenían iniciales, pero esto hace parte de las sensibilidades que tienen que hacer para la entrega final, para la sustentación final. ¿Será que el grupo D sí puede vender 79 productos cada hora? ¿O será que esto es un estimativo muy alto? Si es muy alto, pues tengo que reducirlo. ¿Dónde lo reduzco? Pues en la hoja de ventas y costos reduzco las cantidades. ¿Listo? Edinson y compañía. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me van Sí, siguiendo? señor. Bueno. Ojo, en la hoja en el modelo, en la celda D8, está llamando a algo que no es cierto. Simplemente vamos a acoplar la celda E8. Va a decir control C y la va a pegar en la D8 para que nos quede igual. Entonces, en este momento, todos los grupos solo han proyectado. Ya les vuelvo a compartir. En este momento, todos los grupos solo han proyectado los datos del primer año. ¿Perdón? Entonces, si venden 198.000 productos a 2.641 pesos, al final del año van a recibir o van a vender 523 millones de pesos, que debería estar en la misma hoja de ventas. 523 millones. De esos 523 billones, ¿qué pasa con los costos de producto del grupo B? Porque están tan altos, mucho más altos que el alquiler. Profe, digamos, nosotros lo que tenemos en cuenta ahí es que el producto solo se hace una vez, pues, digamos, en este caso, cada año, cada 2 años, dependiendo el producto. Entonces, por eso sale un poco costoso. Pero es, o sea, no se hace como, digamos, el ejemplo de las empanadas que todos los días. Bueno, Entonces, creo que pero por eso. entonces, para corregir, yo no sé si esto ya se los había comentado en la presentación pasada, pero el valor de costo de producción es el costo de producción para el alquiler de un andamio. O sea, de los 18.000 pesos que vale el alquiler, ¿cuánto es el costo de producción? Y una forma, pues, es colocarle una vida útil al alquiler, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen que por cada andamio va a durar 5 años y lo van a alquilar X veces, pues dividan este costo en X.
que es el ciclo de vida que va a tener el andamio. Obviamente les tiene que dar menos de 18.000, porque los costos de producción no pueden ser mayor al valor de venta. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Ah, sí, sí, señor. Sí. Entonces, Muchas por gracias. decir algo, si me voy a la hoja M69, perdón, a andamios colgantes, acá tienen la producción de un andamio, ¿cierto? O sea, vale hacer un andamio 1.300.000. ¿Correcto? Sí, señor. Listo. Y ahora, si dicen que esto va a durar, qué sé yo, si todos los días lo alquilan. Es que mire nada más esto. Ustedes dicen que lo van a alquilar. Hay algo que hay que tener presente. Que, ¿cuántos andamios van a tener? Profe, es que eso se alquila por partes. Entonces, serían, de esos tenemos 20 andamios, pero o sea, el costo de alquiler es por partes. Eso es, ¿Esto no debería estar en sus inversiones? ¿O ya están en las inversiones? ¿Qué tienen las inversiones? el gasto de producción inicial, esos 260.000, sí están en las inversiones, pero eso lo calculamos en ventas y costos aparte, porque, pues por lo que usted dijo ahorita, que el costo de producción daba elevado. O sea, estos 260 millones son todos los andamios y todos los Ujú, productos que ustedes sí, van a alquilar. Ok, sí, señor. listo. Sí. Y es la sumatoria de la hoja ventas y costos. Pero la hicimos aparte, pues por lo que le decía a Edison ahorita, que el cálculo que se hace ahí es como si cada vez que se vende uno, se hace otro, pero entonces nosotros solo hacemos uno, solo es una producción inicial, que son esos 260 millones que ¿Qué están ahí en son, amarillo. qué es esto que ustedes tienen acá? Que tienen 3 y demás, ¿sí? Sí, profe, sí, señor, Bueno, exactamente. entonces mi recomendación es, esto está bien para el tema de los, de las inversiones, pero acá, pues obviamente tiene que disminuir. Sí, profe, qué pena, ¿me puede repetir ahí? Para disminuir se dividiría en el año. Cuánto va a durar una pieza de andamio colgante? mm, Supongamos que va a durar 5 años 5 años, 5 años, sí. y que cada día lo van a alquilar una vez. Ujú. Es decir, más 365 por 5. Todo esto dividido entre 1.825, más o menos, Ah, ¿sí? ok, ahí sí disminuye. Vamos, voy a hacerlo así por ahora, pero ustedes tendrán que hacer el cálculo de lo que realmente consideran que va a durar la pieza, ¿sí? Listo, profe, sí, señor. Muchas gracias. Y para efectos de continuar, de que me sirva el ejemplo para continuar hablando del modelo, sino ya esto no va por otro lado. ¿Listo? Entonces, fíjense que ustedes ya definieron un alquiler que implica un X número de productos al año, ¿cierto? Esto se disminuyó, espero que no esté anclado acá esto, ¿sí? Voy a colocarle aquí 260 millones cerrados, pero ustedes ya saben que el valor tiene que ser el que tenían antes, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Bueno, para efectos de continuar, ¿sí? Entonces, ustedes dicen que van a vender 79 productos a la hora, eso lo tendrán que revisar, si en efecto pueden vender toda esa cantidad o no, y que el precio inicial es de 2.648. Entonces, hay que calcular dos crecimientos para poner a trabajar el modelo en los años siguientes.
un crecimiento es el crecimiento en ventas, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, ¿cuánto va a poder crecer mi empresa? Entonces, en la misma presentación hay una sugerencia, que ese crecimiento no sea mayor de 2 dígitos, ni superior a la proyección del PIB. Entonces, vamos a hacerle esa consulta a Google. Y proyectado Colombia. Entonces, el Banco de la República aumentó su proyección del PIB de 2021 de 6% a 6.5%. Y lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ustedes tienen que profundizar en el tema, pero supongamos que este crecimiento, entonces, en ventas, no, si voy a la par con el país, no debería ser mayor al 6.5%. Entonces, voy a decirle que va a crecer mi empresa un 5% todos los años, durante 10 años, ¿sí? Por decir algo. Entonces, eso quiere decir que si en el primer año vendía 79 a la hora, el segundo 83, el siguiente 87, y fíjense que hay un crecimiento en ventas, ¿sí? Otra cosa es si yo por política, por estrategias, por planes que ustedes ya hayan definido, también defino ir subiendo el valor del alquiler, pero esto en función, o sea, en términos reales. No nos estamos refiriendo a que debido a la inflación, esos valores, esos precios van a tener un ajuste, ¿sí? Porque recordemos que el modelo lo estamos haciendo en pesos constantes del año base, que en este caso es el año 0, y estamos hablando del 2021, ¿sí? Luego, si decido aumentar el valor del alquiler, pues lo puedo hacer modificando la celda amarilla con azul. Importante en este momento, en el modelo, así como ya lo habíamos hablado en su momento en las plantillas, las únicas celdas que debo tocar son las que tienen o letras en color azul o letras en color azul y fondo amarillo, como las que ustedes están viendo acá, que son los gradientes de crecimiento. Entonces, si además digo, bueno, todos los años, aparte de que va a haber un crecimiento en ventas, yo voy ajustando el precio del producto un 2%, entonces en promedio ya no va a valer 2.641 en el primer año, sino un poco más de ahí en adelante. La multiplicación del número de productos anuales por el valor de venta promedio anual me va a dar mis ventas anuales, que van a ser 523 millones para el primer año, como ustedes ya lo habían calculado en la hoja de ventas y costos, y va a ir subiendo en función de los crecimientos que haya definido. ¿Cuánto tienen que crecer? Pues para esta ya les di un lineamiento, ¿cierto? Debe ser menor a 2 dígitos y debe ser del orden de lo que crece el país en términos productivos, que es el PIB, las proyecciones de PIB. Y esto, pues a su discreción. Si ustedes creen que el precio con el que arrancan es muy bajito y tienen que ir ajustándolo de ahí en adelante, pues le colocan crecimiento. Si no lo creen, pues entonces lo dejan igual, ¿sí? Precio igual en pesos constantes. Obviamente van a tener en la realidad un ajuste por la inflación. Ahí nuestra primera parte. Digamos. Entonces, esto que les estoy comentando, les estoy mostrando en las diapositivas, es lo que ya hicimos. Estimación de los costos de venta. Supone determinar el costo de los inputs, ya sea productos o servicios que se incorporan al producto o servicio que se vende. Ejemplo, el APU de cada producto a vender que ustedes ya hicieron. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que este costo supone respecto a los ingresos mientras aumentan las ventas, para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra y de la curva de aprendizaje, lo que se llama economías de escala. Entonces, ¿qué es eso que está diciendo ahí la diapositiva? Como yo ya definí un costo de venta, que para el caso de ustedes es de estos 523 millones que van a tener el primer año, el costo de venta va a ser 44.500.000, que sale de multiplicar el costo por las cantidades, que al final me queda aquí en 44, y que antes ustedes tenían muy elevado, ¿cierto? Porque tenían el valor de la producción de los andamios, más no el valor que van, digamos, por decirlo de alguna manera, a depreciar
en este caso. ¿Sí? Ustedes lo van a ir depreciando en la medida en que lo van alquilando. Y eso me trae un caso específico, un tema específico para este grupo en especial, y es que cuando vayan a las inversiones, no, igual lo tienen que depreciar acá también. Seguramente esto que llaman otros materiales, sí va a tener que, estoy pensando si los tienen que depreciar o no, porque ya los están depreciando en la medida en que los van alquilando. En la realidad, estos costos ya se realizaron, ¿cierto? De pronto los costos que tienen asociados realmente es toda la parte del personal y de los acarreos. Este personal y acarreo es el que tienen para hacer el andamio como tal o para el alquiler. Para hacerlo, profe. Y cuando ustedes lo alquilan, ¿qué valor agregado le dan al cliente? Lo del acarreo, profe. Ya sería eso. La instalación. Entonces tendríamos que calcular esos costos de producto ahí, el del acarreo y la producción. Del acarreo y el de el ensamble como tal. ¿Sí? Esos serían los costos que tiene el producto para el alquiler del mismo. Y esto que ustedes calcularon por acá en 260 millones es el costo de la inversión del producto. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, pues nada, una vez coloquen los costos de producto, voy a suponer que estos son los del acarreo y los del ensamble. Pues en la medida que pasa el tiempo, dependiendo del tipo de negocio, esos costos podrían reducirse o aumentarse. ¿Cierto? En el primer año, pues ustedes tienen 44 millones de pesos de costo de producción o lo que finalmente definan, pero en algunos temas, por decir algo, si estuviéramos hablando de la empresa Empanadas, con el hecho de que pase el tiempo, yo ya me voy dando cuenta de que ya no necesito X gramos para cada empanada, sino que lo puedo optimizar a X menos, o voy a tener menos desperdicios, o ya sé que tengo que comprar menos cantidad porque se me daña, o lo que sea. Y esa curva de aprendizaje que va surgiendo en los negocios, pues me van permitiendo tener economías de escala, es decir, reducir los costos de producción en la medida en que yo voy aprendiendo sobre el tema. ¿Sí? Entonces, eso lo podría reflejar en el modelo con estos crecimientos. Si yo defino que no hay crecimientos en los costos de producción, a ver, ¿qué dice acá? Ok. ¿Qué está haciendo el modelo en este momento? Está diciendo, los costos de producción son para el primer año esto, para el segundo año, me está diciendo que es un porcentaje de las ventas. ¿Sí? ¿Qué porcentaje me está calculando? Me está calculando el 8,52. ¿De dónde sacó el 8,52? Del porcentaje que había en el primer año, ¿cierto? Yo puedo ir reduciendo este valor, ¿cierto? O intentar que fuera constante los mismos costos de producción. Aunque fíjense que yo acá tiene lógica que el costo vaya aumentando porque es que estoy vendiendo más cantidades, ¿cierto? Pues puedo reducir el costo de producción en X%, por decir algo, un 1% a partir de este año, ¿sí? Y fíjense que el año siguiente va apareciendo un poco más, ¿sí? O sea, por efectos de las economías de escala, después de que ya mi negocio
tenga un aprendizaje, podría decir que puedo tener unos ahorros por efectos de ese aprendizaje, de esa curva de aprendizaje. O, si como el caso de ustedes, no corresponde a términos de insumos, ¿sí? Porque ustedes los costos de producción son el acarreo, que básicamente es un transporte, y un personal, y el ensamble, que también es un personal, pues eso no hay forma de reducirlo, ¿cierto? Porque por ley, o sea, reducirlo es bajarle el salario a la gente. Entonces, no hay forma de reducirlo, entonces en ese caso simplemente voy a dejar el mismo porcentaje de costo de producción. ¿Es medianamente claro lo que acabo de comentar? Sí, profe, sí, señor. Bueno, pasamos. Entonces, estimamos el margen bruto. El margen bruto no es otra cosa que los costos de venta por los ingresos, de tal manera que en porcentaje sería ingresos menos costos de las ventas sobre ingresos. Por lo que si se estima el costo de las ventas, automáticamente puedo estimar el margen bruto. ¿Dónde está el margen bruto en el modelo financiero? Pues en la fila 22. Y como ya lo acabamos de ver, pues es la diferencia entre los costos y las ventas y el porcentaje de margen bruto, pues es lo que tienen acá. Entre más alto sea el margen bruto, digamos, más atractivo el negocio para los inversores, ¿cierto? Porque por cada producto vendido, pues voy a tener más ganancia bruta, ¿cierto? Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de que hace a uno de los hombres más ricos del mundo, pues el hombre más rico del mundo, como es el dueño de Louis Vuitton, ¿cierto? Que hace una cartera que seguro en términos de producción cuesta similar a lo que puede costar la cartera de Mario Hernández, una cartera de Mario Hernández. Digamos, utiliza cuero de buena calidad, buenos procesos de producción, etcétera, pero a la hora de venderla, como la vende un producto de alto lujo y algo muy exclusivo, pues le pone un valor de venta extremadamente elevado, y la diferencia entre el valor de venta y el costo de producción hace que su margen sea muy grande. ¿Sí lo ven? Eso es lo que puede hacer, por ejemplo, una hamburguesería que manifiesta que vende hamburguesas de carne muy especial, y entonces eleva su valor frente a una hamburguesería de barrio que, digamos, su política es vender mucho y no una a más valor. Entonces, esos son estrategias y planes que tienen los negocios. Hay negocios que se concentran en voy a vender mucho, buena calidad y tengo una ganancia, digamos, justa, porque además quiero que todo el mundo me conozca, porque, etcétera. Como habrán otros que dirán, no, lo mío es muy exclusivo y voy a presentar esa exclusividad en el valor de venta, etc. ¿Me van siguiendo? Sí, bro. Sí, señor. Estimaciones de gasto de personal. Ustedes ya lo hicieron en la hoja de recursos humanos. Ya saben el tema del factor multiplicador. Miremos qué pasa en la hoja del modelo. Entonces, en la hoja de recursos humanos, ustedes ya definieron un personal, definieron un perfil, definieron un tipo de contrato, un valor y un factor multiplicador, ¿cierto? Que va en función del tipo del contrato. Si ustedes tienen un contador, grupo D, y ese contador está por prestación de servicios porque va a ser un producto específico, por decir algo, llevar los libros cada mes y hacer la declaración de renta de la empresa, pues a ese contador no hay que ponerle factor multiplicador, puede ser 1. Si es prestación de servicios, recordemos que los contratos de prestación de servicios no son contratos laborales, sino que se pacta es un producto o un servicio al final. Por ende, no debe haber ni subordinación, es decir, yo no le doy órdenes directas a esa persona, ni debe haber horarios. O sea, el contador puede trabajar cualquier hora y ya sabe lo que tiene que hacer. Presentar la declaración de renta. Él simplemente coge toda la información, hace el informe, entrega y yo le pago por ese informe.
En ese caso, no tengo que pagar un factor multiplicador, sería 1. Todos los que sean prestación de servicio. Fíjense que hace poco salió, o el tema estaba muy álgido porque el gobierno tiene muchos contratistas de prestación de servicios que no son necesariamente prestación de servicios, o sea, que sí cumplen horario, que sí reciben órdenes y que deberían estar contratados de otra forma, ¿sí? Y sobre eso ya la Corte dio una pauta, pero no vamos a profundizar en eso. Entonces ya sabemos cómo calcular la nómina que inicialmente vale 24 millones y cuando está consolidada 194 millones. Estas dos factores son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque en el modelo financiero, si bien aquí ustedes arrancan con un gasto de personal de 24 millones, tienen que irlo subiendo hasta llegar a los 94. O en este caso ya lo está haciendo de manera automática, está colocando el crecimiento de esa hoja a partir del año 5 y de ahí en adelante pues lo mantiene. Entonces, si nos vamos al año 5, al final del año 5, en el modelo, miramos nuestro flujo de caja, producto de ese aumento en la nómina, ustedes tienen una disminución en las ganancias, ¿cierto? En este momento tienen todavía su flujo de caja, parece un flujo de caja sano, ¿cierto? O sea, tienen una inversión en el año 0 y ahí en adelante comienzan a tener ganancias, no tienen dificultades, etc. Pero tienen que revisar todo lo que ya les comenté, que tienen que revisar los costos de producción realmente que tienen de cada cosa, lo que es transporte, lo que es el ensamble como tal de la pieza. Lo tendrán que hacer como un grupo de cosas, ¿cierto? O sea, si ustedes dicen que esto es una pieza de un andamio colgante, pues no van a hacer un acarreo solo por una pieza, sino van a contratar un acarreo por X piezas y lo va a distribuir en ese número de piezas, ni van a contratar a una persona que ensamble solo una pieza, sino X número de piezas, porque si no después los costos de producción les va a salir muy altos, ¿sí? Entonces, yo podría decir que cada año esto va a ir subiendo un poco, ¿cierto? Hasta llegar a estos, hasta llegar a estos 194 millones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo, el primer año comienza la nómina en 24, el segundo año en 49, el siguiente año en 100, por ahí se mantiene en 100 hasta que llega a los bueno, 3 o 4. Voy a dejar como lo teníamos ahorita. Hasta que lleguen a los 194, que es lo que ustedes plantean de nómina cuando ya el negocio está consolidado, ¿sí? Ojo con esto. Esto es importante. De parte de la planeación de su negocio, o sea, para la exposición final, ustedes me tienen que volver a presentar. Ya, digamos, voy a mirar si ya lo tenemos en Moodle. ¿Dónde está el proyecto en grupo? Sustentación final. Voy a activar esto. Ya les oculto esto. Y esto también está oculto. Entonces, dice la sustentación final. La sustentación final tiene una duración de 15 minutos por grupo y se divide en dos fases. Una primera fase que va a ser 5 minutos de exposición, en donde solo me tienen que exponer cómo es el nombre del negocio, de qué trata su negocio, es decir, la propuesta de valor y el modelo financiero, cuál es la visión del negocio, cuál fue los organigramas inicial y consolidado que definieron finalmente para el negocio. No el que pusieron en la primera entrega, sino el que ya quedó una vez hicieron esto que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Esto que estamos haciendo hoy.
¿Cuál es su principal fortaleza? ¿Qué oportunidad genera esa fortaleza? ¿Y qué estrategia y plan generaron para esa fortaleza? ¿Cuál es su principal debilidad? ¿Qué amenaza genera? ¿Y qué estrategia y plan o estructura se estructuró para mitigar esa debilidad? ¿De acuerdo? Esa es la exposición. 5 minutos. Y después pasamos a la sustentación del modelo financiero. Ustedes van a abrir su Excel y van a mostrar los indicadores de onda económica, si el negocio es viable, si no es viable, cómo calcularon cada una de las cosas, qué sensibilizaciones le hicieron al negocio, etc. ¿Queda claro cómo va a ser la temática de la sustentación? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ustedes pueden cambiar la hoja de recursos humanos, o sea, pueden echar gente antes de contratarlo, por decir algo. O sea, ahorita que están estructurando y tenían pensado contratar 9, ¿pueden dejarlo en 5? Sí, pueden dejarlo en 5. La respuesta. Pero esto que ustedes hagan acá, que son sensibilizaciones de su modelo, pues lo tienen que ser coherentes con la presentación que vayan a hacer. ¿De acuerdo? Después de el personal van los otros gastos recurrentes. Y estos otros gastos recurrentes o gastos fijos quedan en la fila 29 y es lo que ustedes ya definieron en la hoja de gastos fijos. Entonces, fíjense que ustedes dijeron que para su negocio ya tienen arriendo, agua, luz, internet, papelería, seguro, mantenimiento de equipos, marketing y publicidad, gasolina, peajes. Estos podrían ser costos variables, ¿cierto? ¿Para qué necesitan la gasolina y los peajes? Por lo de la Pues era como el valor carrera. agregado, ¿no? Es para el acarreo, ¿cierto? Para el acarreo cuando adquieren el producto. Luego es mejor que esté contemplado en los costos del producto. O sea, ya dejen los APUs que tienen acá, que son los APUs para inversión, y construyan los APUs para costo del producto. ¿Sí? Que es solamente copiar los que ya tienen y quitarle todo y ponerle simplemente lo que ustedes consideren de acarreos y del personal que necesitan. ¿Sí? Y agrúpenlo. Entonces, un andamio colgante tiene X número de productos acá, y para ese X número de productos necesitan un acarreo que vamos a suponer que va a ser por tantos kilómetros y tanto valor, y va a necesitar un conductor y va a necesitar la persona que va a ensamblar, o si el conductor es el mismo que ensambla, pues una sola. ¿Sí? Entonces puedo quitar de ahí, de la hoja de gastos fijos, tanto la gasolina y los peajes, y pasarlos allá al costo de producción. La póliza a todo riesgo. Pues está bien. Los gastos de aseo, estos podría estar bien, ¿cierto? Ustedes dicen que van a contratar un aseo de 100.000 pesos cada mes. Listo. Ok. Que eso pueden ser 2 días en el mes, qué sé yo. La cuota del banco, chao. Esta se va. Una de las bondades del modelo económico que ustedes están trabajando acá es que les va a decir cuánto necesitan pedir prestado. Entonces, esto no tiene que aparecer en ninguno de sus proyectos. Debe aparecer cuotas de bancos, de préstamos. ¿Listo? Sale de los gastos fijos. En el modelo financiero, entonces, este valor, que es 2.400.000 de manera inicial y después sube a 99 millones. 99 millones. ¿Y ustedes no tienen arriendo desde el principio? Sí, profe, lo que pasa es que eso en la exposición usted nos dijo que nos había quedado mal. Entonces, pues, ese debió ser inicial. Listo. O sea, 66 en el inicial y 99 consolidado. Tiene que reflejarse en el modelo. Entonces, gastos fijos, 66 en el inicial, 62 en el inicial, pero fíjense que a partir del año 5 ya están subiendo sus gastos fijos. De acá. ¿Listo? Ya el modelo está trabajando solo con las plantillas.
Lo mismo los impuestos que no consideran renta. Y ahora sí, los que no hayan trabajado la hoja de impuestos todavía, pues tienen que pensar qué tipos de impuestos tienen. Entonces, si en su negocio compraron vehículos, en las inversiones, pues tendrán impuestos para los vehículos. Si en sus negocios compraron locales, bodegas, etcétera, pues van a tener impuestos prediales todos los años. Si en sus negocios colocan televisores y música habitualmente, pues van a tener que pagar impuestos de Salco y Asimpro. Si en sus negocios hacen apuestas y demás, pues entonces tienen impuestos a Coljuegos. Lo que sí tienen todos es el impuesto de industria, comercio y el impuesto de renovación de registro mercantil. Entonces, estos sí los tienen que considerar todos. ¿Sí? Y esos impuestos quedan cargados. Acá se está riendo mi esposa porque trabaja en la Cámara de Comercio y dice que, sí, que tienen que estar los impuestos de registro mercantil. Todos quedan cargados acá donde dice la hoja de impuestos y van creciendo en función, en este caso, de el crecimiento de las unidades de ventas. Muchos de esos impuestos están relacionados con las ventas. Entonces, por eso hay un crecimiento en función de esas ventas. Y con esto va a quedar calculado nuestro EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero muy importante que por sus siglas en inglés significa ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. ¿De acuerdo? Esto es lo que está viendo en la diapositiva frente al tema de los impuestos. Y esto es, ya pasamos allá. Entonces, el EBITDA es un indicador financiero muy importante. Muchas de los inversores, aparte del margen bruto, que es importantísimo, revisan el EBITDA. Si este indicador, entre más alto sea el EBITDA, pues más atractivo va a ser el negocio. ¿De acuerdo? Si usted ya tiene inconvenientes acá, pues tienen que comenzar a hacer sensibilidades en todo lo anterior, en los gastos fijos, en personal, etcétera, para tratar. O sea, si en este momento hay valores negativos acá, su negocio ya no es viable. ¿Sí? Y tengo que tratar de sensibilizarlo para volverlo a ser viable. ¿De acuerdo? En la cuenta de resultados, vienen una serie de análisis relacionados con las amortizaciones. Una vez a la EBITDA le quito las amortizaciones y depreciaciones, me queda mi EBIT. Y recuerde que el flujo de caja parte del EBIT. Y si a ese EBIT le quito los ingresos financieros y los gastos financieros, me va a quedar mi EBT, que son los ingresos antes de impuestos. O sea, las utilidades antes de impuestos. Estas utilidades antes de impuestos, pues también fíjense que en este caso este negocio me está dando utilidades y después sobre estos impuestos, sobre esas utilidades antes de impuestos se calcula el impuesto de la renta y me va a quedar mi beneficio neto o mis utilidades del negocio. Ya vimos en la clase pasada que una cosa es utilidad y otra cosa es liquidez y que los proyectos se evalúan en función de su liquidez, que es el dinero real, contante y sonante que tengo para la operación del negocio, y otra cosa, pues la utilidad. Pasemos ahora a construir el balance. Ustedes ya lo construyeron. ¿Cómo? Pues en la estimación de inversiones iniciales, ustedes ya definieron qué inversiones tienen en su negocio. Que lo hicieron en la hoja de inversiones. Ahí por acá. Entonces en la hoja de inversiones ustedes definieron ya una serie de inversiones para el proyecto, para el grupo D.
tienen algo que mejorar, y es que si ustedes van a comprar un carro, en los impuestos tienen impuestos vehiculares, pues, pilas con eso. Y una serie de cosas más, ¿cierto? Carros, computadores. Este computador está mal clasificado, tiene que ir a computadores, vehículos y computadores, mesas y sillas. Esto no es maquinaria propiamente, debería ser otro material, aunque como ustedes tienen todo lo que van a alquilar como otro material, a ver, bien, casilleros. ¿Qué es esto de casilleros? Archivadores. Ojo con las clasificaciones que le dieron a esto. Mesas y sillas, casilleros, archivadores, soldador, dobladora, pulidora, compresor. ¿Para qué necesitan todo esto? Para la fabricación de los andamios. ¿Y estos gastos de producción ya no incluían esta maquinaria? Estos son solo para los insumos y demás. Solo para los insumos Sí, propios solo del material. insumos. O sea, por acá no me aparece nada de ese tipo de tipos. Ok. Bueno, listo. Entonces, pero entonces clasifiquen las cosas menores como otro material. O sea, las sillas, los casilleros, los archivadores. Y clasifiquen la máquina. Esta sí la veo bien, maquinaria, equipos, soldadores, pulidores y demás. Y estos gastos de producción inicial, pues también. Y coloquen las depreciaciones que consideren convenientes. Entonces, licencias informáticas, una, porque todos los años tienen que adquirirlas, y es un Office 365, por decir algo. Publicidad y mercadeo, lo que ustedes consideren, cada cuánto van a hacer publicidad y mercadeo. Aunque si está aquí, es la inicial, yo colocaría un 0 acá, y más bien en gastos fijos, coloco publicidad y mercadeo, y aquí lo tienen, ¿cierto? Van a ser 4 en el año, o sea, para que no coloquen dobles. Esta que tienen acá es un lanzamiento, y deben quedar en 0. Y esta que tienen acá sí es la que van a hacer de manera recurrente. ¿Sí? Entonces, coloquen 0 acá, o si no la van a tener doble. Las páginas web, ustedes van a hacer una página web y le van a hacer una especie de mantenimiento a páginas. Yo no sé si también las tienen por acá. Galería, internet, No, teléfono, acá no. eso no lo tenemos. Bueno, podría quedar en gastos fijos el mantenimiento que le hagan a su página web y hacer lo mismo en inversiones. Simplemente la inversión inicial, que es hacer la página, no depreciarla aquí. Y todo lo demás. Edificaciones, estas a 10 no van, ¿no? Ustedes hablan sistema de vigilancia. Esto debería estar clasificado como una maquinaria de equipo o como otro material. ¿Sí? El vehículo, ¿qué más tienen como vehículos? Los computadores, esto sí máximo en 5 años. Fíjense que acá dice máximo 5 años. Etc. Y con esto, o sea, cuando ustedes ya hacen el listado y lo clasifican, y esto se va aquí haciendo unos subtotales para poder hacer las depreciaciones correspondientes, después estos subtotales se llevan a la hoja de cálculo. Entonces vamos a fijarnos, por ejemplo, en los vehículos. Fíjense que ustedes van a tener una inversión de 91 millones de pesos que van a depreciar en 5 años. Entonces, si nos vamos al modelo, en donde dice equipos, que eso es algo material, ¿cierto? Vehículos. Entonces aquí tienen los 91 millones de pesos de inversión y estos ya se deprecian en 5 años. Al cabo de los 5 años tendrán que volver a adquirir esos equipos y vuelve a haber una depreciación, etc. Y así para cada una de las clasificaciones y las depreciaciones que hicieron. Si ustedes cambian en la hoja de inversiones, fíjense que acá está en 5 años llegar hasta 0. Ustedes cambian la hoja de inversiones, ponen 4 acá, pues en el modelo financiero
vuelve y cambia el tema y ya no se deprecian 5, sino se deprecian 4. Y obviamente le coloca un estrés financiero al tema, ¿cierto? En las depreciaciones. Entonces, estas sensibilizaciones también son importantes a la hora de jugar con el modelo financiero. Hay dentro, bueno, vamos en orden. Están los gastos de establecimiento. ¿Qué son los gastos de establecimiento? Dice cajón desastre, donde van todos los gastos en los que ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad, como son los gastos de constitución de la empresa, gastos de notaría, abogados y otros asesores. En el caso de los gastos de constitución, estos no pasan por la cuenta de resultados y se ponen con signo contrario en las reservas al inicio del ejercicio. Y se crea una cuenta reservas negativas con gastos de constitución. Se crea un crédito fiscal igual al tipo de impuestos de sociedades por los gastos de ese concepto. Y antes se consideraban inversión y se activan el balance amortizándose linealmente a 5 años. Entonces, gastos de constitución. Ustedes tenían una hoja por acá que la tienen que definir, ¿cierto? ¿Qué necesitan gastar para inscribir su empresa y que quede formalizada, por ejemplo, en una cámara de comercio? Y estos gastos de constitución, que en este momento están definidos en 235.000, se van a ir a la hoja de reservas, que está por acá, como un gasto negativo, ya lo comentábamos en la diapositiva. Nota aclaratoria sobre qué es gasto y qué es inversión. La diferencia entre gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá de un año, se activa en el balance y el gasto, en cambio, minora la cuenta de resultados. Esta diferenciación es eminentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y, por tanto, sobre el flujo de caja del negocio, que es lo que finalmente se quiere estimar. Creo que a este punto ya todos entienden qué es una inversión y qué es un gasto, ¿cierto? Un gasto operativo. ¿O alguien tiene alguna duda todavía sobre eso? Vamos a un punto importante que no hemos tratado sino hasta este momento, que es la estimación del inmovilizado, que es el activo no corriente o activo fijo. Lo más engorroso en los negocios son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias 2 líneas claras. Una política de inversiones, que debe ser más o menos conservadora. Lo mejor es que desde los inicios no se tire la casa por la ventana. Y hay empresarios que no invierten hasta que no tienen caja para pagarla. Y la política de amortizaciones. La frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo. No se puede ir alternando la amortización. Pero la ley tiene mucho que decir del porcentaje anual de amortización, que ya lo vimos en la clase pasada. Hablemos de la estimación del fondo de maniobra. Perdón, esto no era lo engorroso, esto era lo que ya habíamos visto ahorita. Hablemos de la estimación del fondo de maniobra. Dice, las partidas de circulante son normalmente las más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variables con aquellas variables que deben ser vinculadas. Y vamos a continuar y a detallar cuáles son esas variables. Entonces, las partidas de circulantes más comunes son las existencias o el stock o lo que tengo en bodega, siempre y cuando no sea una empresa de servicios. Las empresas de servicios no tienen stock, no tienen existencias, y podemos estimarla como días de venta valoradas a costo de venta. Los clientes, que es una partida relacionada directamente con las ventas, y el personal, que es relacionada directamente con préstamos posibles que yo le puedo hacer a mi personal, como pagos anticipados de su nómina. Tengo la hacienda pública deudora,
la caja de inversiones financieras temporales que no se estima en el modelo y se obtiene producto del cálculo del flujo de caja. Pues sobre las existencias, debería ser máximo 45 días sobre las ventas a costo de venta. Debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficiente garantías de que no se va a romper el stock, es decir, que va a tener materia prima para hacer los productos. Y la inversión en circulante va contra nuestro flujo de caja. Entre más tiempos de existencias tenga, pues más dificultades financieras o más estrés financiero le pongo al modelo. Los clientes está relacionada directamente con las ventas. Se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de unos 100 días de ventas, que serían los 90 días de más el decalaje producido por la mayor parte de las compañías que tienen normalmente un solo día de pago. Personal, cantidad reducida y hacienda pública, lo que ya estimamos de IVA. Entonces, vamos a esta parte en el modelo. Pues fíjense que en las celdas 128 a 131 estamos calculando el activo circulante. Este activo circulante va en función de unas existencias, de unos clientes, de unos préstamos a un personal, perdón acá, y de una hacienda pública de deuda. Entonces, si ustedes se paran en la celda C128, fíjense que está llamando a la celda 155 y está en función de unas ventas, de unos costos de ventas también, y de unos datos de entrada que son simplemente la inflación. Entonces, en la celda donde defino los días de ventas, para que lo tengan presente. Para el caso de los andamios, como ustedes son un tema de alquiler y los andamios ya los tienen, ¿cierto? No tienen que hacer productos, pues ustedes no van a tener existencias como tal. O sea, sí tienen los andamios ahí quietos, pero no necesito productos. O sea, eso ya hace parte de una inversión, ¿cierto? Me surge ahora una duda, y es que ustedes tienen, este arriendo que ustedes tienen acá es una bodega para guardar todo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en el caso del grupo D, no tienen existencia, ¿cierto? Y debería colocar entonces en la fila 0, en la fila 155, 0. Los que necesiten hacer productos, o sea, por decir algo, el caso de si tuviera una hamburguesería, pues yo necesito comprar carne, pan, lechuga, tomates para hacer X número de productos y yo debería hacer esa compra, tener esos insumos en stock durante X tiempo. No puedo comprar para 45 días, ¿cierto? Si fuera el caso de una hamburguesería, porque pues se me van a dañar los productos, ¿cierto? Seguramente la hamburguesa que haga el número 45 con los insumos del primer día ya no va a estar tan fresca. Entonces, en ese tipo de negocios, el stock debería ser máximo de 7 días. Pero si yo soy una empresa de confecciones, pues sí puedo comprar telas para 45 días, por decirlo. Entonces, depende del tipo de producto que ustedes tengan. ¿Sí? Voy a colocar por acá 7 días, aunque para el caso del grupo de es 0, voy a dejar 0. ¿Qué es el tema de días de clientes? Dependiendo del tipo de negocios, ustedes van a tener ciertas ventas que no se las van a pagar inmediatamente. O sea, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con el Estado, en el momento en que ustedes radican la cuenta, hasta que salga la cuenta, va a pasar un tiempo hasta que realmente les paguen. Si ustedes son contratistas de obra y demás, y ese es el decalaje y todo el tiempo que ustedes tendrían que contemplar. Que dice aquí máximo 100 días para que le paguen. En el caso de los andamios, puede ser su situación, de que ustedes les hacen el alquiler de los andamios, pero no se los van a pagar inmediatamente. Entonces,
para el caso de los andamios podría ser conveniente dejarlos en días o incluso un poco menos, ¿cierto? Entre más días, pues más carga voy a tener en los activos, ¿cierto? Fíjense que para existencias, en el caso de ustedes, pues no tienen, de clientes va en función de las ventas, días por precios de venta, ¿cierto? ¿Y qué más defino acá? Y los días de proveedores que ya vamos para allá. Entonces, en el activo circulante, para cerrar, me falta definir los préstamos a mi personal. Si yo, dentro de mis políticas, estrategias y planes, digo que le puedo adelantar parte de la nómina a mi personal para atender diferentes situaciones que se le pueda presentar, como aquí lo estoy calculando como un día de personal. Un día es una estimación que se hizo, pero debería ser un dato muy pequeño si lo deciden hacer. Es un colchón que podría tener la empresa para caso de préstamos a su personal. Si no quieren tenerlo, pues colóquenle 0 y ya está. ¿Sí? Si su negocio tiene dificultades financieras en el flujo de caja, pues no estimen préstamos a su personal. Y con esto ya se cierra toda la partida de activo circulante, que es su capital de trabajo. Si sumamos activo fijo más activo circulante, me va a dar mi total de activos. Por otra parte, tengo el tema con los proveedores. Podemos estimar la comodidad sobre costos de venta. Esos proveedores, que también lo pongo acá, tiene que ver con cuánto tiempo mis proveedores me dan de crédito para los insumos que yo adquiero. En el caso de los andamios, pues ustedes no tienen ese tema de proveedores, porque ustedes ya contabilizaron que todos los andamios que van a tener, pues tienen desde la inversión, ¿cierto? Entonces también sería 0, pero en el caso de la hamburguesería, tendrían que evaluar si el que le provee los panes, la carne, los tomates y demás, les va a dar crédito o no. Si sí, pues colocan cuántos días de crédito les dan, si no, pues lo dejan en 0. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Yo estoy cansado porque voy a 1000, pero bueno. Espero que me vayan siguiendo, igual les calculo ahorita el tema. Pues fíjense que tienen que en las filas 155 a 157 definir el tema del activo circulante y el tema de los proveedores. Y pasemos a la estimación de recursos propios. Dice, la estimación de recursos propios es sencilla, tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios. Los recursos propios tras la aportación se van nutriendo, castigando con base en los beneficios que tenga el negocio, y estos beneficios o pérdidas van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes en la hoja de datos de entrada definieron qué porcentaje iba a ser capital propio y qué porcentaje va a ser deuda, eso inmediatamente alimenta aquí en el activo el capital social. Estos 182 millones de pesos corresponde a la cantidad de las inversiones que es capital propio, que son estos 182 millones de pesos, ¿cierto? Que es capital propio. Y ese capital propio va aumentando o va disminuyendo en función de los resultados que tenga el negocio, como reservas, como las reservas que se van adquiriendo acá, con los beneficios que van adquiriendo. Va a crearse una referencia circular. Estoy preocupado porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía nos falta una parte. El modelo funciona
Para poder cerrar el modelo, se va a generar una referencia circular porque necesitamos calcular unas necesidades operativas de financiación. Entonces, en la cuenta de resultados, fíjense que ya nos faltaba calcular unos gastos financieros. Para el cálculo de esos gastos financieros, necesitamos, a partir del beneficio neto, si le sumamos las amortizaciones, le quitamos las inversiones en activos, le sumamos las aportaciones de los inversionistas, que ya lo hemos visto, le quitamos el incremento del activo a corto plazo y el incremento del pasivo a corto plazo, nos quedan nuestras necesidades operativas de financiación. Esto genera una deuda y por el tipo de interés unos gastos financieros. Y esto solo se puede cerrar con una serie de interacciones en el modelo. Pregunta: ¿alguien ya está haciendo el modelo y tiene algún error en el modelo? Sí, profe, en mi caso me aparece pues algo que aparece como num, que no sé por qué aparece eso, me aparece en algunos valores. ¿En qué celdas, en qué filas te aparece este error? Bueno, aparece en una parte donde usted tiene calculada la TIR y, No. Si tienes y un en las problema de celdas, NUM en la TIR es porque no puedes calcular la TIR. Ya sabemos que no podemos calcular la TIR cuando no hay cambios de signo o cuando hay más de un cambio de signo en el flujo de caja. ok, profe, y en las celdas del EBIT, tengo, o sea, en algunos valores sí me gustan los valores ¿Del y en las EBIT o otras el no. EBT? En el que dice TACC, EBITDA, En la fila 35. en el 38 tengo yo aquí, en el 38. Ok, bueno, esa no es tan grave tampoco. ¿Alguien tiene problemas en la fila 47 y 48? ¿O en la fila 50 o en la fila 44? Profe, en mi caso, digamos, en ingresos financieros aparece 0 y en el siguiente 0, 0, 0. ¿Qué se lleva a eso? Porque tienen más deuda que ingresos. Que lo que hace el modelo financiero es que cuando tienen deuda se van generando gastos financieros. En la medida en que esos gastos financieros se van cubriendo, los excedentes se van, eh, se van invirtiendo y van generando ingresos financieros. Aunque, según como lo tienes ahí comparado con esto, es importante que tienes al principio un 0 y al siguiente son valores positivos. ¿Es necesario que sea así también? No. Ah. Entonces vamos a mirar varias cosas. Primero hay que definir el tema de la financiación. Entonces para esto el modelo hace algo que se llama el cálculo de las necesidades operativas de financiación, que lo hace en función de los datos que ya hemos ido definiendo de beneficio neto, de amortizaciones, de las inversiones de activos que tenemos por acá, de cuánto dinero aportan los socios, ¿cierto? Y de las variaciones del fondo de maniobra, que es todo el capital de trabajo que acabamos de definir, que son las existencias, los clientes, el personal y demás. Y también cómo me financian mis proveedores. Con eso aparecen unas necesidades operativas de financiación y una deuda a corto plazo, que para el caso del grupo D es de 57 millones la deuda que van a requerir. Pero es importante que ustedes definan cuáles son los intereses de esa deuda. El modelo E es en la fila entonces 196 que ustedes tienen que colocar la tasa de financiación. Fíjense que aquí está un 29%, pero ¿cuál es la que ustedes realmente definieron para su costo de oportunidad? Tienen que colocarla acá. Les voy a suponer que les prestan a un, qué sé yo, 19%. Y también tienen que definir qué van a hacer con los excedentes, a cuánto la pueden poner a rentar. Si la dejan en una cuenta de ahorros, pues será el 0,6%. Lo voy a dejar así, porque ustedes de pronto necesitan mayor liquidez y no pueden colocarla, por ejemplo, en un CDT. Si la pudieran colocar en una fiducuenta que tiene cierta liquidez, digamos que puede rentar por ahí un 3,5%. ¿Sí? Lo voy a arrastrar acá. ¿Listo? Con esto, entonces,
el modelo comienza a hacer una serie de cálculos, pero hay veces en que no encuentra la respuesta y se genera un error acá en la referencia circular, que les voy a pedir que ustedes lean esta parte, la traten de decantar nuevamente. Si te presenta el error, pues por favor miren esta diapositiva que ustedes la tienen colgada. Dice, hasta aquí hemos identificado el problema y el paso siguiente es la solución. Y la solución viene por el proceso que se denomina iteraciones. Las iteraciones consiguen sortear el obstáculo de la referencia circular. Para que Excel realice iteraciones, deben ir al menú de herramientas, opciones, habilitar cálculo interactivo, y si al abrir el modelo aparece una ventana indicando que es referencia circular, es porque no han hecho esto. Entonces, esto es lo que ya hicimos, que está de alguna forma puesto aquí en las diapositivas por si se pierde. Si luego de habilitar el cálculo iterativo se presentan errores en el modelo financiero, como el que están viendo en la diapositiva, es decir, en las celdas, en las filas 47 a 50, y de ahí en adelante una serie de errores que dicen dividido 0, pues para corregirlas tienen que hacer lo siguiente. Van a igualar la fila 50 del modelo que dice EBT a la fila 44, que es la del EBIT, y arrastrar toda la fila. Perdón, me pasé muy rápido. Y en la celda 50 vuelven y colocan la ecuación que estaba y vuelven a arrastrar. Esto va a hacer que se acerque el modelo a la realidad. Entonces lo voy a hacer. Se van a parar en la fila 50, que es la única que está en verde. Fíjense que la fila 50 es el EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros. Si hubiera un error, ¿qué hago? Voy a borrar esto, los gastos y los ingresos. Lo voy a arrastrar. Ahí acerqué el modelo a la respuesta y después vuelvo a colocar la ecuación que estaba, que decía el EBT es igual al EBIT más los ingresos financieros menos los gastos financieros. Y vuelvo y lo arrastro. Esto debería corregir el posible error que se presentara cuando las iteraciones de Excel no encuentran la respuesta. ¿De acuerdo? Si a ninguno le está ocurriendo en este momento, es probable que ya no le ocurra. Pero sí, recuerden que tienen la presentación para guiarse o lo que acabamos de hablar. El cálculo de las necesidades operativas de financiación, ya se los comenté cómo lo hace. Estimación de la posición financiera. Entonces dice, tras obtener el flujo de caja operativo del año, que son las necesidades operativas de financiación, solo debemos complementar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía del año anterior. Para hacerlo llegaremos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio y la próxima página recogeremos de manera esquemática el proceso seguido. Ustedes lo revisan. Y finalmente hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado en las páginas anteriores, de construir un balance y una cuenta de resultados, y cualquier financiador o inversor y nosotros mismos tenemos una herramienta que nos permite responder a cuestiones sobre el proyecto y sobre todo ver el impacto de cualquier variación en cualquiera de sus variables, que es el análisis de sensibilidad. Entonces, una vez hemos hecho esto, ya se construye el flujo de caja, y para la construcción del flujo de caja, que está acá, lo hacemos con el método indirecto que habíamos visto en la clase pasada. Me voy a devolver, qué pena si los tengo mareados ahí con moverme tanto entre una diapositiva y otra. Pero en las dos clases anteriores ya vimos el modelo con este flujo del EBIT. Sumamos las depreciaciones y amortizaciones, descontamos el capital de trabajo, descontamos las inversiones de capital, me queda mi flujo de caja operativa, después descuento los impuestos y el servicio de deuda, que son los intereses y lo que llevo amortizado de la deuda, me va a quedar mi flujo de caja libre. Eso es lo que estoy haciendo en este lado, ¿cierto? Para finalmente quedar mi flujo de caja libre. ¿Qué tienen que tener presente? Y perdón que los lleve tan rápido. Y voy a pausarme aquí estos 5 minutos, 10 minutos. Cuando ya tengo definido mi flujo de caja libre,
Si tuviera algo similar a lo que yo tengo aquí en el grupo D, pues este negocio puede que ya sea viable o no, pero ya el flujo de caja libre por lo menos sí parece un flujo de caja, digamos, esperado en la estructuración de un proyecto. Es decir, voy a tener una inversión que va a generar un flujo negativo en el año 0 y una serie de ingresos que van a generar unos flujos positivos de ahí en adelante. ¿Qué no debería tener? Un negativo por acá y de pronto otros negativos por acá intermedios. Que no tiene lógica que desde la estructuración de un proyecto yo estructure años con dificultades financieras, ¿cierto? Pues tendría que buscar la forma de corregir esos negativos que tenga de manera intermedia. Buscar la forma, pues, es haciendo las sensibilidades que ustedes corresponden. Después de esto, pues, tendré que definir un costo de oportunidad. Yo, de alguna manera, se los he calculado por acá. O sea, no se pueden quejar de que prácticamente les he dicho este trabajo. Ustedes tienen que revisar si este costo de oportunidad es el mismo que ustedes ya habían definido en sus diapositivas de la segunda entrega. Si no están de acuerdo con este costo de oportunidad por X o por Y, porque lo hicieron de manera diferente las tasas o consideraron que el patrimonio no todas las tasas eran lo mismo, ¿cierto? Pues lo definen y colocan el valor. Yo aquí podría haberle dicho que esta, bueno, revísenla. ¿Sí? Una vez defino el costo de oportunidad, pues puedo aplicar todos los indicadores de bondad económica. Entonces, fíjense que el valor presente neto es el cálculo que ustedes ya tienen acá, de su flujo de caja. Que el valor de la empresa, pues esto ya lo calcula como el valor presente neto más el valor residual. Tienen el valor de la deuda del primer año, que lo extrapolan del modelo. Tienen el valor de lo que podrían costar las acciones de su empresa, tienen una TIR, tienen un costo anual equivalente, tienen una relación beneficio-costo e incluso tienen un payback calculado acá, ¿cierto? Este payback dice A249, se me perdió 249. Lo voy a abrir acá. Entonces, payback me está diciendo flujo de caja acumulado. Ustedes revisan si está bien calculado para el payback, ¿cierto? Y tiene el valor de la inversión. Y con estos datos es que ustedes tienen que montar su sustentación y tener claro las diferentes preguntas que yo les pueda hacer al respecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, Sí. por lo menos en mi grupo aparece en el primer periodo del FSL acumulado, aparece un negativo. También hay que modificar eso, ¿cierto? Donde estoy señalando aquí en el flujo de caja, aparece este negativo y este negativo. Pero en el acumulado, FSL acumulado. No. O sea, tienen que fijarse en la celda, en la azul, ¿cierto? El acumulado lo sacamos es para calcular un payback. Pero este es su flujo de caja libre. Pero una pregunta, ¿y a qué se debe que FSL acumulado no le aparezca negativo en cada casilla? O sea, negativo. Bueno, este es el Pensé que grupo es para D. el payback, pero A ver, ¿yo qué veo del grupo D? Ya para entrar a juzgar un poco, que veo que estas unidades son muy altas, ¿cierto? Si yo hago una sensibilización y bajo esto, bueno, gracias por la pregunta porque me hicieron recordar de una cosa muy importante. Ustedes tienen que buscar su punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Cuál creen que es el punto de equilibrio de un proyecto? Tienen que buscar el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando el valor presente neto sea 0. Pues busquen cuando el valor presente neto sea 0
en función de sus ventas. Es decir, grupo D, ¿cuáles son las ventas mínimas que requieren para que el valor presente neto sea 0? Recordemos que si el valor presente es 0, si el valor presente neto es 0, ni gano ni pierdo dinero. Estoy en el punto de equilibrio. ¿Sí? Y a partir de ese punto comienzo realmente a definir cuántas deberían ser mis ventas. Entonces, obviamente, si busco el valor presente neto 0 de esta empresa, pues muy seguramente el flujo de caja acumulado aparece negativo acá y va a aparecer otros X años más negativos. ¿Sí? Por decir algo, si yo digo que se venden 90 de cada cosa, fíjense que en el modelo ya aparece aquí negativos a la eternidad y también el flujo de caja y ya el valor presente neto es negativo, ya diría que esto no es viable, ¿cierto? Si comienzo a reducir estos valores, pues ahí me voy acercando, ¿cierto? Ahí ya me voy acercando a mi valor presente neto, pero fíjese lo que pasó con el flujo de caja. Sigue siendo positivo el primer año, pero ya en el flujo de caja acumulado aparecen años negativos. ¿Y por qué? Porque la deuda aumentó, ¿cierto? Ya al principio eran 52 millones, ahora son 192 millones, que esa es una de las bondades que tiene el negocio, que es en función de lo que yo defina para mi negocio realmente en términos de ventas, costos, gastos y todas las demás sensibilidades, él me va a decir cuánto requiero de deuda, cuánto requiero endeudarme. Muy diferente al análisis que se había hecho inicialmente, ¿cierto? Porque el análisis que se había hecho inicialmente, que estaba en la hoja de inversiones, era, yo voy a invertir 400 millones y de esto el 70% es deuda, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, deuda va a ser 274 millones. Aquí, poniendo menos ventas, fíjense que la deuda sigue siendo menos de ese valor, la que realmente va a requerir el negocio. ¿Sí? Y que además voy a durar menos años en pagarla. En este caso, un solo año. ¿Sí? Entonces, si sigo buscando el valor, el punto de equilibrio, aquí ya me pasé. Por ahí, ¿cierto? Tienen que buscar su punto de equilibrio, todos. Digamos que este es el punto de equilibrio. Debería ser exactamente 0, pero sí saben a lo que se refieren con punto de equilibrio, ¿cierto? Que ni gano ni pierdo. O sea, no tengo que buscar exactamente el 0, sino un valor que ya considere que ahí no estoy ni perdiendo ni ganando, ¿cierto? Este podría ser ya el valor que defina como punto de equilibrio. Entonces, fíjense que para la empresa de andamios, si ya estuviera definido todo, lo mínimo que debo vender al día son 41. Hacer el alquiler de 41 elementos al día y no 79 como lo que tienen ellos planteados en las plantillas iniciales. ¿Sí? Catalina, Edison y demás. Sí, profe. Bueno, ¿qué dudas hay? Vale. Por favor, trabájenlo. Y para cerrar la clase de hoy y cerrar, digamos, la parte teórica de la asignatura y todo lo demás, dos apreciaciones. Si es necesario hacer una hora de consulta el sábado para definir dudas puntuales del modelo, lo podemos hacer. ¿Listo?
Y la próxima semana, cuando ya tenga las notas del segundo parcial, que prometo solemnemente tenerlas porque ya no hay de otra, en el transcurso de la otra semana hacemos una hora de consulta donde les hago la retroalimentación de los dos parciales y los que quieran revisar sus parciales, pero ya con base en lo que acabamos de retroalimentar, pues con mucho gusto lo hacemos, para que no queden cargadas las notas porque sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Una pregunta, ¿y para qué días están planteadas las exposiciones? ¿Para qué días son las exposiciones? Ah, bueno, el lunes es festivo. En el caso de ustedes, nos va a tocar hacer exposiciones el lunes y va a tocar hacerlas el miércoles, lunes y miércoles, por más que sea festivo. Entonces, lo que sí podemos hacer es definir quiénes pasan el lunes y quiénes pasan el miércoles. Igual la entrega, que la voy a colocar aquí una vez, va a ser para el domingo. Dejémoslo para el domingo a las 10 de la noche. ¿Les parece bien? Profe, ¿no lo puede dejar para medianoche? El domingo 17 de octubre, medianoche. A la medianoche. Sí, dejémoslo para medianoche. Está bien. Yo lo voy a hacer de una vez, ¿sí? Domingo 17 de octubre, las 11:59 p.m. ¿Todavía están viendo? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Los que se pasen de esa fecha lo pueden entregar hasta las 6 de la mañana del lunes, pero tienen una penalidad de una unidad. No se pasen. La idea es que saquen 5 en esta nota. Tienen todas las herramientas para sacar 5 en esta nota. Profe, una pregunta, ¿y qué archivos debemos entregar? ¿El Excel y las diapositivas que vamos a exponer? Por favor, leer acá. ¿Cierto? Tienen que entregar el PowerPoint y tienen que entregar el Excel. No más. ¿Listo? El PowerPoint y el modelo financiero en formato Excel. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, señor. Gracias a todos por la asistencia. Si hay dudas, me comentan para el sábado. Profe, yo tengo falla. ¿Quién me habló? Heidi Gómez. Lady, ya te puse la asistencia. Profe, qué pena, a mí, Dairo Rodríguez. También, Dairo. Ya lo Ah, puse. listo, profe. Bueno, bien. Listo. Nos vemos. Voy a definir en Moodle de aquí al viernes quiénes pasan el lunes, quiénes pasan el miércoles, ¿de acuerdo? Lo colocamos aquí mismo donde dice sustentación final. Les voy a colocar una tabla de quiénes y a qué horas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. No es necesario que se conecten todos, pero si se quieren conectar, bienvenidos. Si quieren ver las exposiciones de su compañero, que además es productivo y hace parte del aprendizaje de la asignatura, pues bienvenidos. Pero entiendo que están en semana de parciales y demás, si no lo quieren hacer, pues
Los oblatos. ¿Listo? Ok, listo, profe.